El artículo 317 del Código Civil y Comercial de la Nación nos introduce en otro instituto jurídico referido a los instrumentos privados y a la firma. El artículo que les menciono dice que la eficacia probatoria de los instrumentos privados reconocidos se extiende a los terceros desde su fecha cierta. Adquieren fecha cierta el día en que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado o no pudo ser firmado después. La prueba de esa fecha cierta puede producirse por cualquier medio y debe ser apreciada rigurosamente por el juez que está entendiendo en esa prueba. La fecha cierta básicamente se refiere a la oposición de un documento firmado frente a terceros. Por supuesto sabemos que los terceros son aquellos que no fueron sujetos del acto jurídico sobre cuya forma estamos analizando a lo largo de esta clase, puntualmente sobre los instrumentos particulares. Pero con respecto a un documento, también están los terceros. Entre las partes de un contrato, por ejemplo, un contrato de compra-venta, ambos saben cuándo firmaron y no pueden desconocerlo. Tendrán que probar que no es la firma de ellos, pero si la firma es auténtica y ha sido reconocido, ese instrumento privado es válido desde la fecha que ellos dicen que es. Punto. El problema son los terceros. Los terceros no estuvieron ahí cuando se firmó el instrumento. El instrumento privado no fue firmado delante de terceros. Entonces, ¿desde cuándo se puede considerar que el documento está firmado? Bueno, y acá aparece el concepto de la fecha cierta, que es básicamente un hecho del que, como dice el código, resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado o no pudo ser firmado después. Se lo explico en un concepto práctico. Yo firmo un contrato de venta de mercaderías y pueden ocurrir dos situaciones. Para garantizar la validez de la firma, los contratantes, comprador y vendedor, deciden que el instrumento va a ser privado, no lo van a hacer por escritura pública, pero deciden que la firma de ellos va a ser certificada para que el día de mañana no la desconozcan. Es una decisión por la seguridad del negocio que están realizando. Entonces, realizan el contrato, lo imprimen y se van a una escribanía. Van a la escribanía y le dicen, señor escribano, quiero que certifique las firmas que vamos a poner en este documento frente a usted. El escribano toma sus datos mediante un procedimiento para certificación de firmas, firman delante del escribano y el escribano lo certifica. Esa certificación va agregada al documento mediante una hoja notarial. ¿Sí? Ese acto de certificación por parte del escribano implica que el documento ha adquirido fecha cierta. Si el escribano dijo que en fecha tanto se firmó tanto y como él tiene la fe pública para poder garantizar eso, no puedo decir que el documento estaba firmado antes, ni tampoco puedo decir que el documento fue firmado después, sino en esa fecha. ¿Sí? Caso similar ocurre, tomemos de base el mismo ejemplo, un contrato de compra-venta de mercaderías. No lo vamos a certificar, pero sí o sí, como todos los documentos, hay que pagar un impuesto provincial que se llama impuesto de sellos. Y para eso tengo que ir a rentas de la provincia, presentar el documento,
me van a hacer una liquidación y me van a decir cuánto hay que pagar. Se paga y se pone un sello y se emite una boleta. Entre las partes saben cuándo firmaron, pero frente a terceros, la colocación de ese sello por parte de la Administración Tributaria Provincial implica la adquisición de fecha cierta para el documento. Porque si a mí me vienen tercero con el contrato de compraventa y veo que la fecha fue 23 de marzo del 2020, yo sé que al día 23 de marzo del 2020 el contrato ya estaba firmado, porque Rentas no va a admitir el documento sin la firma de las partes para poder pagar el sello, el impuesto de sellos. O sea que no puede haber sido firmado con posterioridad al 23 de marzo de 2020. ¿Sí? Ese es el concepto de fecha cierta. La jurisprudencia, es decir, las sentencias de los tribunales, dan una serie de precisiones sobre en qué casos se da la adquisición de fecha cierta. Yo básicamente les estoy dando dos muy comunes. La certificación notarial de firmas, puede ocurrir con la certificación judicial de firmas, y algunas intervenciones bancarias y por supuesto las intervenciones impositivas. Con respecto a la correspondencia, y me refiero a las cartas que se mandan distintas personas, también son instrumentos que pueden servir de prueba para el destinatario en un determinado litigio. Y acá tenemos que diferenciar ciertos casos. La correspondencia, cualquiera sea el medio empleado para crearla o transmitirla, puede presentarse como prueba para el destinatario, es decir, para quien recibe, el otro es el remitente, pero cuando esa correspondencia es confidencial, no puede ser utilizada sin el consentimiento del remitente, es decir, quien está enviando esa correspondencia, esa misiva, esa carta. Los terceros, es decir, ni el remitente ni el destinatario, no pueden valerse de la correspondencia sin el asentimiento del destinatario y del remitente si es confidencial. O sea, está muy clara la distinción que hace la ley en su artículo 318 entre la confidencialidad y no confidencialidad, si se es parte de ese intercambio epistolar o si no se es parte. La solución la da claramente el artículo 318 y puede ser utilizada de prueba en los casos expresamente considerados y cumpliendo obviamente los requisitos que exige la ley. Con respecto, ya cerrando esta clase de instrumentos privados, ¿cuál es el valor probatorio que tiene para probar un acto jurídico, que es lo que nos interesa? El artículo 319 dice que ese valor probatorio de los instrumentos particulares debe ser apreciado por el juez ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y narrado en el documento, la precisión y claridad técnica del texto. Esto excluye las escrituras ambiguas que no se entiende qué dice y que puede dar la posibilidad de múltiples interpretaciones, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen. Por supuesto que el valor probatorio de un instrumento privado es mucho más acotado que el valor probatorio de un instrumento público, donde el oficial interviniente, normalmente un escribano público, da plena fe y está respaldado por el Estado, garantizando contenidos y firmas de un determinado acto jurídico. Sin embargo, el instrumento privado obviamente tiene valor probatorio para demostrar la existencia de un acto jurídico, de que ha ocurrido un acto jurídico. Otra parte que tenemos que tener en cuenta con respecto a los instrumentos privados son las enmiendas. A tal efecto, el artículo 316 del Código Civil Unificado dice que las raspaduras, enmiendas o entre líneas
que afectan partes esenciales del acto instrumentado deben ser salvadas, con la firma de las partes. ¿Esto qué quiere decir? Si yo hago un documento, lo firmo yo, lo firma el contratante, y después el contratante lo modifica, obviamente esa modificación no puede tener validez porque no ha sido aceptada por mí. Si por casualidad tenemos que hacer una modificación, tiene que ser firmada por ambos para garantizar el cierre de ese acto jurídico como expresión de la voluntad y el consentimiento de las partes que han intervenido. Por eso, si yo realizo raspadura, es decir, borrado o levantado del papel para poder escribir encima, enmiendas, cualquier arreglo que se haga en el texto, o entre líneas, escribir entre dos líneas, esa enmienda que se realiza, tiene que ser salvada con la firma de las partes, tienen que volver a firmar. Finalmente aparece el concepto que en realidad ha desaparecido del nuevo código. Vélez exigía que para la celebración de un instrumento privado se cumpla el requisito del doble ejemplar. Y el doble ejemplar no quiere decir que tiene que haber 2 ejemplares del documento, sino que tiene que haber tantos ejemplares como partes interesadas haya. Si intervienen 3 partes, tiene que haber uno para cada uno. El Código Civil y Comercial nuevo del año 2015 ya no lo exige, antes sí se lo exigía. Sin embargo, y esto queda como consejo, no solamente como una cuestión teórica, como un consejo para el manejo en el mundo negocial para ustedes, es que la celebración de un acto jurídico instrumentado por instrumento privado tiene que ir con cumplimiento de un requisito de doble ejemplar, porque esto garantiza que las partes tienen las únicas copias, porque no queda archivado en ninguna parte, las únicas copias de este acto jurídico, de la formalización del acto jurídico. Y esto, si bien ya no es exigencia legal, sigue siendo una exigencia de una correcta técnica documental. Para el estudio de esta bolilla, van a poder verificar la bibliografía que normalmente estamos utilizando, que por supuesto tiene que ser actualizada para seguir los lineamientos del Código Civil y Comercial nuevo del año 2015. Por eso, si se refiere al estudio del articulado en particular, con un código comentado como Rivera, Marisa Herrera, que está a su disposición, o Bueres, Lorenzetti, pueden ver de ahí ciertos aspectos, no es necesario que estudien toda la unidad desde esa perspectiva. Pero si quieren verlo desde un punto de vista más teórico, el manual de Derecho Privado de Aida Kemmelmacher de Carlucci es el adecuado, así como también pueden utilizarlo como una guía de estudio, precisamente a la guía de estudio de la UBA en materia de Derecho Civil Parte General, que va a servir como la enunciación de los lineamientos básicos del contenido de no solo de esta unidad en particular, sino de la materia en su totalidad. Muchas gracias.